Les comento que esto de las sustancias que hoy en día son reguladas, no son controladas por distintos entes a nivel mundial, a nivel nacional y regional. Antes no eran tan así, ¿no? Tenemos, por ejemplo, al Códice ¿no? En las que se menciona que este tipo de sustancias no sufría como tal una regulación como es el día de hoy, ¿no? Era catalogada en el Códice Romano Medicinal en ese entonces como una sustancia neutra, la cual servía para distintos fines, ¿no? Tenemos, por ejemplo, ahí a la amapola, como pueden observar, es una flor que en Afganistán, por ejemplo, se siembran miles de hectáreas de la misma hoy en día. Tenemos de igual forma al hashish o los concentrados de marihuana que desde la antigüedad han sido una de las sustancias que se han llegado a aplicar para distintos fines. Tenemos a este pequeño cuerno que ustedes pueden observar, ¿no? Este cuernito que ha sido una de las drogas que ha tenido mayor uso allá en la Edad Media. Se las llamaba el hongo de ergot, obviamente, que aparecía en los granos de centeno, de los cuales se llegaban a elaborar ciertos tipos de sustancias, ¿no? A ese entonces. Posteriormente llegan a surgir drogas que están acabando con la sociedad, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con las sustancias que están siendo controladas hoy en día. Les comento, puesto que si yo deseo utilizar una sustancia específica que está en un listado que lo vamos a mostrar más adelante, no la voy a poder utilizar sin tener antes una autorización previa por el gobierno de mi país, ¿no? De ahí la importancia. Por ejemplo, hoy en día se tiene, ¿no? La presencia de una droga o sustancia mucho más económica que la cocaína o la marihuana. Es una droga de origen sintético, el fentanilo, que se produce mucho en Asia y a nivel estratégico obviamente lo llegan a comercializar a mercados europeos, americanos, ¿no? Si la cocaína, por ejemplo, nos cuesta $10, por ejemplo, esta prácticamente nos llega a costar menos de $1, es un ejemplo por si acaso, y es una droga 50 veces más potente y adictiva que la heroína, ¿no? Bastante peligrosa. Se tiene regiones enteras allá en Estados Unidos con esta problemática, ¿no? Del fentanilo. Se tienen sustancias que obviamente antes se las llegaba a comercializar de forma libre, incluso en farmacias en ese entonces, ¿no? Pueden observarse acá una heroína a grado medicinal en ese entonces, donde se la llegaba a comercializar sin tanto problema, de igual forma la cocaína de forma medicinal. La amapola, por ejemplo, en Afganistán ha llegado a tener un triplicado en su producción, ¿no? 300.000 hectáreas producidas ahí en Afganistán respecto a ese tipo de origen de la sustancia. Tenemos el problema del consumo de drogas, por ende, tenemos a la Organización de Naciones Unidas que lo ha definido como un problema para la humanidad, donde se pueden llegar a tener alteración en los roles sociales, como se ha podido observar, de igual forma efectos adversos para la salud en exceso, ojo, ¿no? Eso siempre tiene que tomarse en cuenta si es que uno va a llegar a consumir algún tipo de esas sustancias en exceso, va a llegar a tener efectos adversos, aunque existen efectos obviamente que consumidas en dosis adecuadas, se tiene el ejemplo de Iván Illich, ¿no? Que es un humanista que fue diagnosticado con cáncer, ¿no? Los médicos obviamente le han pronosticado 2 años en ese entonces de vida, pero les comento que ha llegado a vivir más de 14 años, ¿no? Esto con la adecuada administración de lo que es un opioide
contra el cáncer, ¿no? Entonces, no todo es malo respecto a este tipo de sustancias, sino que siendo administradas de forma muy responsable pueden llegar a ayudar a nuestras personas, ¿no? Se tiene el aumento en los problemas legales y es por eso que la ONU ha llegado a conformar una junta internacional de fiscalización de estupefacientes, ¿no? Y como saben, la ONU obviamente está llegando a renovar ese tipo de normativas a lo largo de los años. Podemos observar que en esa página, por ejemplo, esta es la página oficial de las Naciones Unidas respecto a la Oficina contra la Droga y el Delito, ¿no? Pueden poder visitarla el día de hoy, si desean. Ahí está. El link se los dejo en el chat de Zoom para que puedan observar tal página de la ONU que obviamente impone, ¿no?, a distintas naciones a incorporar este tipo de regulación como parte de su normativa, de la cual también obviamente Bolivia es parte de la misma, ¿no? Vamos a poder ver el progreso posteriormente, un poquito más adelante, donde ustedes van a tener las normativas a la mano para que las puedan llegar a revisar si es de su curiosidad, ¿no? Ahí está la página oficial de las Naciones Unidas contra la Droga. Es ahí que la OMS llega a caracterizar el consumo de drogas de igual forma como una pandemia, ¿no? Comprende prácticamente a todos los continentes y la mayoría de los países del mundo, ¿no? La población más vulnerable que por curiosidad, por algún tema específico, llega a consumir ese tipo de sustancias volviéndose adicta, ¿no? Jóvenes, por ejemplo, en los que se tiene efectos adversos tanto para la salud y crónicos. Hay varios testimonios en el internet, obviamente, donde ustedes pueden ver bastantes casos un poco que llaman la atención, ¿no? Y se tienen pocos resultados respecto a la rehabilitación. Vamos a hablar un poco de sustancias activas, sin antes darles a conocer que en la página de la ONU ustedes pueden ver distintas conferencias que se han llegado a dar a lo largo de la historia respecto al tema de drogas, ¿no? Parte de estas ha llegado a establecer obviamente la regulación de estas sustancias controladas y en Bolivia la llegamos a tener a través de la Dirección General de Sustancias Controladas, donde también ustedes pueden visitar la misma con los correspondientes reglamentos normativos que vamos a estar observando algunos de ellos. Esta es la página, por ejemplo, del Ministerio de Gobierno que le ha dado tareas específicas al Viceministerio de Defensa Social y Sustancias Controladas, de las cuales se tiene la Dirección General de Sustancias Controladas, en la cual se tiene un listado, ¿no?, de sustancias que deben ser regularizadas y yo no puedo utilizar alguna de estas sustancias para fines industriales, les comento, sin antes tener el permiso correspondiente, la licencia y posteriormente realizar los trámites que se requieren para poder adquirir y transportar este tipo de sustancias. Por ejemplo, tenemos a la resolución ministerial 223 del año 92, que tiene dos artículos principales que nos interesan, ¿no? Por ejemplo, este artículo, el artículo primero, nos resuelve que se agregan a la lista 5 del anexo de la ley 1008 a nivel nacional, donde estas sustancias, el ácido benzoico, por ejemplo, el cloroacetilo, cloruro de benzoilo, carbonato de potasio, el óxido de calcio que se utiliza, por ejemplo, para industria azucarera y para otro tipo de industrias, cal viva de igual forma para la construcción, queroseno, gasolina, diésel, agua, gas, también el metil, isobutilcetona, cloruro de bencilo y demás están dentro de la lista de sustancias que requieren el tema de
una adecuada, el tema de trámites de permisos para poder yo procesar algún producto específico con incorporación de estas sustancias a nivel industrial, ¿no? De igual forma tenemos un artículo segundo que establece una nomenclatura a nivel internacional con la cual yo puedo ser importador de estas sustancias previa autorización, ojo, ¿no? Para que no exista confusión entre códigos de mercancías, puesto que yo al importar, no sé si en inglés significa lo mismo un ácido sulfúrico que un tipo de ácido de distinta denominación, se tiene al nombre específico acá, por ejemplo, para los ácidos, y a los sinónimos que son en este caso similares o que contienen parte de ácido sulfúrico, ¿no? De la cual para temas de importación y comercialización, transporte y demás, se tiene a normativa, por ejemplo, estándar a nivel mundial de Bruselas que le da este tipo de codificación a la mercancía, ¿no? Si yo tengo varios tambores, voy a tener que comercializarlos, obviamente tomando en cuenta este tema de la nomenclatura de la norma andina, ¿no? A nivel internacional con la que yo puedo importar estos tipos de producto. De ahí que nosotros vamos a necesitar el correspondiente permiso para poder acceder a ese tipo de sustancias, ¿no? Hablamos un poco de sustancias psicoactivas. Son un grupo de sustancias que pueden ser naturales, como hemos podido ver en la primera diapositiva, parte de la amapola, por ejemplo, la marihuana y demás sustancias, o sustancias que tengan alcaloides. En el pack de recursos les comento que les voy a adjuntar una serie de hierbas que de igual forma tienen esos alcaloides para que sea parte de su conocimiento, ¿no? O pueden ser sintéticas, elaboradas en un laboratorio específico, como observábamos el tema del fentanilo producido en el Asia, ¿no? Y comercializado en varios países ya. Su característica de este tipo de sustancias psicoactivas es ejercer un cambio en las funciones fisiológicas y bioquímicas, alterando sobre todo el sistema nervioso central, ¿no? Tiene la capacidad de generar adicción si es que se van a administrar en dosis que no son las adecuadas. Es por eso que los médicos siempre les dan, obviamente, la receta, ¿no? Para evitar el tema de adicción. Pueden generar efectos adversos en la salud por consumo agudo de sobredosis, ¿no? O por consumo crónico pueden llegar a generar drogodependencia. De ahí la problemática de controlar sustancias precursoras. De la sobredosis, por ejemplo, por consumo de drogas, tenemos los síntomas y signos agudos que pueden ser producidos por consumos de altas dosis. No pueden colocar en riesgo la vida del individuo. De ahí también que se tienen varias muertes, ¿no? Por el tema de consumo de drogas, donde las personas no comen por semanas, por ejemplo, puesto que ya no les da ganas, les hace mal y demás. Tenemos el tema de la farmacodependencia, que es un trastorno expresado en un grupo de síntomas y signos cognitivos y bioquímicos fisiológicos, más el comportamiento social, ¿no? Inicialmente, obviamente, las drogas a muchas personas les hacen feliz, ¿no? Efectos buenos, pero la cantidad necesaria para conseguir esos efectos después de un determinado tiempo no es la suficiente. De ahí el problema de la farmacodependencia, ¿no? Por más que yo me administre la misma dosis, ya no voy a tener el estado de satisfacción inicial, ¿no? Al inicio del consumo, que después de varias semanas. De ahí que uno llega a exceder las dosis y obviamente tiene el problema de farmacodependencia, ¿no? Las tendencias de consumo de drogas, prevalencia de consumo creciente, por ejemplo, todo esto se ha ido incrementando a lo largo de los años y eso no era así, ¿no? Antes de 1937, por ejemplo,
donde se las podía comercializar y no se tenían tantos problemas, tanto de violencia como de problemas sociales, ¿no? A partir de esas regulaciones, obviamente, ya se ha venido una tendencia creciente al consumo, ¿no? El consumo de drogas de síntesis de igual forma va en aumento. Por eso, si es que hay consumo de droga, es preferible el tema de consumo natural, ¿no? Marihuana, por ejemplo, otro tipo de opiáceo a las sintéticas, puesto que esas son mucho más adictivas y es complicado tratarlas luego, ¿no? De igual forma, el consumo de mezclas en aumento, van mezclando dos o tres tipos de sustancias para tener efectos distintos, ¿no? Y patrones de consumo riesgosos de igual forma. Vamos a pasar brevemente a esta parte que es información general, ¿no? Las mezclas de sustancias son una nueva tendencia, llegan a generar mezclas de dos tipos de droga, por ejemplo, tres tipos de droga para tener un efecto, entre comillas, diferente, más intenso. Las drogas de síntesis y las drogas emergentes son el nuevo desafío para el mundo, ¿no? Hay millones de personas que las llegan a consumir, como vamos a poder observarlas, y no se tiene suficiente el riesgo toxicológico real, ¿no? Por el consumo ocasional, uno puede decir, es la única vez que me la voy a administrar, pero de ahí ya se vuelve costumbre, ¿no? Las sustancias legales, estas son legales, por ejemplo, el alcohol y el tabaco, son las de mayor consumo en el mundo y en nuestros países, ¿no? Puesto que estas sí están legalizadas. La marihuana es la droga ilegal de mayor consumo en el mundo y para eso nos sirven, les comento, estas sustancias, ¿no? Para poder extraer las mismas a sus principios activos y poder purificarlas, ¿no? De ahí este listado que surge, ¿no? Para que distintas organizaciones le vayamos a dar el control respectivo. También existen drogas de diseño, por ejemplo, o purificadas, por ejemplo, como el éxtasis, que son las que van en mayor aumento a lo largo de la década, ¿no? Ya no es suficiente consumir marihuana, sino que necesito algo mucho más intenso que vaya a cubrir las expectativas del consumidor, ¿no? Hablemos del consumo mundial declarado en la ONU a partir del 2012. Si van a su página pueden tener información fresca. Alcohol, por ejemplo, 2.700 millones de habitantes en el mundo son consumidoras, droga legal. De igual forma, el tabaco, ¿no? Más de 1.600 millones de personas en el mundo consumidoras. Marihuana, esta ya es ilegal. Más de 220 millones de habitantes, si se dan de cuenta a nivel mundial. Una cifra que sobrepasa, por ejemplo, el número de habitantes de mi país, ¿no? En Bolivia apenas somos 11 millones, con más de 11 millones, y acá consumidores a nivel mundial más de 220 millones para que observen la diferencia en magnitud, ¿no? Éxtasis, 19 millones de habitantes consumidoras, anfetaminas, 16 millones, cocaína de igual forma 16 millones y heroína con 14 millones de personas consumidoras según la ONU, ¿no? La tendencia, un consumo estimado de todas las sustancias en población de entre 15 a 65 años de edad, como ven, en prácticamente casi la mayor parte de edades en las que uno puede llegar a consumir. De las legales, 4.300 millones de habitantes, ¿no? Sumando alcohol y tabaco, y de las ilegales, 250 millones de personas, ¿no? Entre ellas marihuana, opio, más sus derivados, cocaína, estimulantes, anfetaminas, éxtasis y la relación de consumo de drogas, tanto legales y ilegales, 17 legales a una ilegal, ¿no?
Ahí está otras relaciones de consumo, etanol respecto a nicotina, 3 de etanol y 2 de nicotina, ¿no? Consumen, por ejemplo, marihuana 14:1, la relación de consumo de éxtasis 125:1, cocaína 156:1, todas las ilegales de 10:1 legal y la relación de consumo legal con las ilegales 18:1, ¿no? De ahí, por ejemplo, problemas de toxicología con el alcohol o el etanol, que se usa en bastantes procesos industriales, ¿no? Se utiliza, por ejemplo, para análisis, se utiliza para procesos de extracción, el etanol, uno de los solventes más económicos, ¿no? Si yo voy a hacer extracción de algún tipo de fruta, verdura, algún tipo de sustancia, se la puede llegar a hacer con etanol, ¿no? De ahí la importancia, pero lo malo es que ha sido utilizado en este tipo de mercados, ¿no? Pueden aumentarle el volumen quizá de su dispositivo, quizá si no se llega a escuchar claramente, ¿no? De la marihuana un poquito, es la droga ilegal más consumida, casi 200 millones de personas en el año 2011. En Asia pueden verse los porcentajes, ¿no? 33% África, 27% América, 20% de el consumo de este tipo de droga, estimulantes como la anfetamina de igual forma, ¿no? Más de 50 millones de personas, Asia con 71%, América el 11% y África el 9%, ¿no? Éxtasis en Asia, ¿no? Tenemos más de 61%, Europa 15% y América 12%. Opiáceos y derivados, tenemos 12 millones en Asia, Europa 17% y en África un 13%, ¿no? Poblaciones elevadas. Cocaína, tenemos un 46% equivalente a 9 millones de personas. En Europa 25% y en África 13%, ¿no? De la población consumidora de este tipo de droga. De ahí la problemática de consumo de drogas más la conducción de vehículos, ¿no? Todo se vuelve tragedia, por eso va la parte de prevención o consumo de drogas inyectables con jeringa compartida, ¿no? Distintos tipos de enfermedades o accidentes que pueden llegarse a tener si uno se cruza con este tipo de jeringa contaminada, consumo de drogas en altas cantidades y corto tiempo, más consumo de mezclas de drogas o policonsumo, ¿no? Tenemos a la población afectada, adolescentes y preadolescentes que a menor edad tienen mayor daño cognitivo, ¿no? Es por eso que siempre se llega a cuidar este tipo de población. Puede llegar a causar alteración prefrontal, por ejemplo, deficiencia en el control de impulsos, en la toma de decisiones, en la capacidad de planificación, adaptación y de solución de conflictos a la larga, ¿no? O problemas de atención con dificultades de aprendizaje o de memoria a corto plazo. Si en este instante les menciono 10 palabras, por ejemplo, rojo, pájaro, pollo y otras, muchos no llegan a memorizar a corto plazo, ¿no? Entonces, de ahí la problemática, habilidad motora de mejora con la abstinencia, pero no totalmente. Y tenemos las fuentes que mencionan tales estudios, ¿no? De igual forma, con el tema medicinal sobre personas que están gestantes, pueden llegar a causar partos prematuros, anormalidades o muerte súbita, ¿no? Y obviamente para la persona en formación puede llegar a
causar deficiencias de peso, talla o perímetro craneal, ¿no? El tipo de monitoreo de ese tipo de sustancias, obviamente se las puede llegar a realizar haciendo pruebas de uso forense y judicial, por ejemplo, con peritos, ¿sí? Instrumentación, donde participan obviamente los técnicos o químicos para el tema de uso de las mismas. En Bolivia existe un instituto donde se realizan las mismas, les comento, a cargo de personal que está capacitado. De igual forma, se requiere hacer monitoreo poblacional o en poblaciones especiales para este tema, o monitoreo de consumo crónico, o también se puede hacer monitoreo de consumo agudo en la población, ¿no? Uno por el test de sangre, obviamente, uno de los más sencillos, o el aire respirado, o también mediante la orina se pueden llegar a detectar tales sustancias, ¿no? Como ser, por ejemplo, con la extracción de un pelo, cabello, se puede llegar a determinar si hay presencia de cocaína, cannabis, éxtasis o LSD. O mediante identificación de enzimas, ¿no? Si hay presencia de alcohol, muchas veces puede que algunas personas sean sospechosas, por ejemplo, de algún tipo de accidente y demás. ¿Qué es lo que hacen? Un laboratorio, ¿no? Para la identificación de enzimas y ver si hay presencia de alcohol en la sangre y qué cantidad, ¿no? O también mediante el raspado de uñas, por ejemplo, la marihuana, el bazuco y la nicotina, ¿no? Para el monitoreo, por ejemplo, también se las puede ejecutar en el alcohol y drogas. Eso nos sirve para actividades laborales de alto riesgo, sobre todo trabajos en altura. Siempre los días lunes, por ejemplo, las empresas ejecutan algún tipo de test, ¿no? El de alcoholemia, por ejemplo, uno de los más utilizados para evitar ese tema de riesgo laboral. No solo la persona que llega a consumir tiene el riesgo, ¿no? Sino su entorno a los que accidentalmente pueden llegar a dañar. De igual forma, identificación diagnóstica de drogas en servicios de urgencias, control del consumo de o en instituciones educativas y militares, pruebas de control en aviadores, muy frecuente, ¿no? Más controladores de vuelo o conductores de vehículos públicos y privados también pueden emplearse lo que es reglamentos internos para la misma, ¿no? Y control de consumo de drogas en centros de rehabilitación y reclusión. Vamos a hablar un poco de las pruebas para determinar exposición fetal. Se ejecutan las pruebas de control en conductores de vehículos. De igual forma, en mujeres embarazadas. Aplica para control de aviadores y controladores de vuelo y obviamente para la parte de rehabilitación en centros de reclusión o cárceles. De ahí que por el lineamiento de la ONU, obviamente Bolivia ha llegado a generar tal normativa, ¿no? Mediante la Dirección General de Sustancias Controladas a nivel nacional, así se llama en mi país. En otros países se denomina con tal vez otra variante, ¿no? Que es una entidad pública, técnica y especializada que en apoyo a la lucha contra el narcotráfico está encargada de toda la parte de registro de personas o instituciones o empresas que van a tener uso de ese tipo de sustancias, uso controlado y responsable, obviamente, necesario para el proceso productivo. Muchas veces existen empresas que necesitan hacer uso necesariamente de ese tipo de sustancias, ¿no? Puesto que les resulta más económico. Hay sustancias alternativas, les comento, a este listado, ¿no? Pero muchas veces son más costosas si es que yo quiero reemplazar un ácido clorhídrico por otro tipo de sustancia comercial. La hay, les comento, pero si el ácido clorhídrico te cuesta, por ejemplo, ¿no? unos
$50 el litro. Existe la sustancia comercial que a veces obviamente puede llegar a sobrepasar, ¿no? $100 el litro, por ejemplo, para no tener esta problemática de registrarse, ¿no? Si yo no quiero utilizar esta sustancia, obviamente puedo utilizar otra sustancia alternativa. El link al fin del curso, no se preocupen. También tenemos a la DGSC, por ejemplo, que es la entidad encargada de autorizar su uso para distintas empresas, ¿no? Se requiere elaborar un informe técnico, obviamente, en la que yo justifique la utilización de esa sustancia, ¿no? ¿Qué cantidad la voy a llegar a utilizar por mes, por ejemplo, o por año? Y de igual forma, ¿para qué proceso productivo específico y en qué dosis, ¿no? Es aquí donde se participa, por ejemplo, ustedes pueden llegar a hacer consultoría o asesoría, tal como lo hacemos nosotros, de tal forma de gestionar toda la parte de justificación, informe técnico y toda la parte documental para yo tener autorización ante el ministerio, ¿no? O ante la Dirección General de Sustancias Controladas. Pero no queda en una autorización, les comento. Muchas veces se requiere el control despectivo. Si yo voy a utilizar ácido clorhídrico en mi proceso industrial, ya tengo autorización, hasta ahí muy bien. Voy a necesariamente tener que generar mis descargos mensuales, ¿no? ¿Qué es un descargo, por ejemplo? Un descargo es nosotros evidenciar la cantidad que hemos llegado a utilizar. Es una declaración jurada, de tal forma de que la autoridad me llegue a controlar el stock que yo tengo dentro de mi planta, ¿no? Si tengo 100 kilogramos, por ejemplo, de ese tipo de sustancia, yo puedo declarar, obviamente con el respaldo, que he llegado a utilizar tal vez 10 kilogramos y obviamente tengo un saldo de 90 kilos dentro de mi almacén, ¿no? Se requiere ese tipo de informes de descargo de forma mensual ante la autoridad. De igual forma, soy pasible a fiscalización, ¿no? La autoridad puede ingresar en mis predios y realizar, obviamente, la inspección para determinar si es que tengo sustancias químicas de acuerdo a la cantidad que he ido declarando. Si tengo más, tengo problemas, ¿no? O si tengo menos cantidad de la sustancia declarada, también voy a tener problemas. La entidad llega a fiscalizar justamente la sustancia, ¿no? O si tengo una sustancia no declarada, ojo, para conocimiento general, ustedes deben tener autorización de estas sustancias si es que las usan en sus procesos o métodos analíticos. Ojo, si no son pasibles a sanción. Si es que yo tengo ácido sulfúrico no declarado, obviamente me lo van a llegar a decomisar y si es que tengo licencia, puede que la licencia me las lleguen a suspender temporalmente, ¿no? Tenemos a las entidades distritales a nivel nacional, por ejemplo, que están desplazadas y pueden realizar ese tipo de inspecciones. Si yo tengo todo en orden, obviamente no voy a llegar a tener problemas, ¿no? Si es que uso ácido sulfúrico. Si es que uso ácido clorhídrico, de igual forma, deben tener cuidado tanto de la declaración previa autorización que les vamos a llegar a nosotros enseñar a lo largo del curso de la semana que se viene, de cómo generar la autorización. De ahí el curso, ¿no?, de trámite y manejo de sustancias controladas. Deben tramitar la autorización. Si usan ácido acético, que se utiliza, les comento, en procesos analíticos, se utiliza de igual forma, de forma industrial, es un agente acidificante, también deben declarar la misma, ¿no? Si es que usan óxido acético o anhídrido acético, de igual forma, ácido benzoico, de igual forma, cloruro de acetilo, de benzoilo,
o cualquier tipo de solución acuosa que contenga estos productos, la deben llegar a hacer autorizar previamente, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un detergente X que tiene cierta cantidad de ácido clorhídrico en su formulación, ya debo declararla, ¿no? Es decir, debo realizar el trámite ante ante sustancias controladas del ministerio, puesto que es pasible de decomiso, ¿no? En esta etapa de COVID, por ejemplo, muchas personas no saben que el cloro es una de las sustancias que se llega a controlar, ¿no? Llegaron a adquirir varios galones, varias cajas, miles de litros o cientos de litros, donde obviamente la autoridad les llegó a decomisar, ¿no? Puesto que es una sustancia controlada, les comento. Yo debo llegar a tener permiso, así esté en solución, así esté al 1% de ácido clorhídrico, es una sustancia controlada. Ojo, eso para conocimiento general les va a llegar a servir mucho, ¿no? Quizá no lo sé y es un producto comercial que contiene una de estas sustancias. De igual forma con las bases, ¿no? Tenemos al hidróxido de sodio o soda cáustica, que es una de las sustancias muy utilizadas a nivel industrial, ¿no? Es rara la empresa que no contenga una cantidad de soda cáustica, puesto que también puede servir para distintos usos, ¿no? Tanto para limpieza y demás. De ahí la regulación. De igual forma las otras formas de hidróxido, ¿no? El de potasio también está controlada. El hidróxido de calcio o cal apagada también es controlada, ojo. El hidróxido de amonio también. El carbonato de sodio también es controlada. El carbonato de potasio o carbonato de calcio como forma de caliza también es controlada. Entonces se consultarán por qué la caliza es controlada. Eso no es droga, ¿no? Puesto que a partir de esta sustancia se puede llegar a generar, obviamente, procesos de extracción. Vamos a estar mostrando un videíto un poco más adelante. Bicarbonato de sodio de igual forma es controlada. Amoníaco anhídrico, óxido de cal o cal viva también es sustancia controlada. Ojo, no pueden llegar a comercializarla. Se la usa mucho en construcción, en procesos industriales, les comento, o cualquier otro tipo de solución acuosa que contenga estas sustancias mencionadas, ¿no? Revisen mucho las sustancias que manejan en la industria o donde trabajan para ver si contiene algún porcentaje de estas sustancias. Si es que contiene, están ustedes tratando con una sustancia que es controlada a nivel nacional y hay que tener cuidado, ¿no? Permanganato de potasio de igual forma, hipoclorito de sodio, llamada comercialmente lavandina, es sustancia controlada. Yo no puedo comprar, digamos, 500 litros sin tener previa autorización y trámite ante sustancias controladas, ¿no? De igual forma, sustancias que contengan este tipo de soluciones requieren su regularización. Tenemos a solventes y diluyentes. Antes se comercializaban, ¿no? Sin control el queroseno, por ejemplo, y hoy en día es esto muy regulado, ¿no? Tenemos a la ANH, que ha colocado obviamente los dispositivos de lectura en los centros de carga de estas sustancias donde ya tienen el control a nivel nacional, ¿no? De qué personas están comprando gasolina, por ejemplo, y qué cantidad. Es raro, por ejemplo, que un vehículo Toyota, imagínense, un Toyota que consume tal vez unos 30 litros por día, y eso es auditable, ¿no? Aparezca en los registros de la ANH que ha llegado a consumir 1000 litros por día, por ejemplo. Quizás se fue a varios surtidores, imagínense ese vehículo Toyota, a una serie de surtidores y ha llegado a recolectar esa cantidad, ¿no? Es de ahí que
la ANH tiene sus mecanismos de control de igual forma, ¿no? Si es que existe ese tipo de irregularidad. La gasolina es sustancia controlada en mi país, probablemente en otros no es controlada, ¿no? Pero en mi país, por ser productor, obviamente, de ese tipo de estupefacientes, es controlada. El diésel de igual forma. El éter de petróleo también, el agua gas, la acetona, la metiletilcetona es controlada, puesto que a partir de ella se pueden llegar a elaborar lo que son varios tipos de droga, ¿no? Metil isobutilcetona también es controlada en mi país. El cloroformo, cloruro de metilo, tetracloruro de carbono, tricloroetileno, percloroetileno, el éter etílico, disulfuro y N-hexano, que nos sirve a nivel industrial, les comento, para metodologías de análisis, ¿no? Es controlada, les comento. Si se dan cuenta, son muchas sustancias, ¿no? De las cuales yo debería tener conocimiento que son controladas. Benceno, de igual forma, puesto que es un extractor de la sustancia, sirve para procesos de extracción. Por ejemplo, los laboratorios de las universidades donde usan o tienen carreras que usan este tipo de sustancias también llegan a declarar la misma. Tolueno, xileno, alcohol metílico o el alcohol etílico absoluto también es sustancia controlada, ¿no? Yo debo tener el permiso correspondiente y si tengo una mezcla de algunos de estos solventes o diluyentes, ya sea uno o más productos, también se vuelve en sustancia controlada, les comento. Hay que llegar a tener el cuidado. También tenemos al tiner, que es sustancia controlada a nivel nacional, puesto que esta nos sirve para procesos de extracción, ¿no? Tenemos también a productos terminados, como la clefa, obviamente que nos sirve como, en este caso es un pegamento muy utilizado acá en nuestra región, que se ha vuelto sustancia controlada, ¿no? Y para esto se tiene una regulación. Hablando un poco de la CLEFA, les voy a mostrar una resolución que ha llegado a salir por parte de la dirección, ¿no? Tengo acá mi extracto normativo y en los cuales les voy a mostrar qué regulación salió para la CLEFA, por ejemplo, para empresas que trabajen con ese tipo de insumo, ¿no? Es un insumo que les sirve obviamente para poder pegar, para poder colar distintos tipos de materiales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a este comunicado, a ver si se trata de este, no lo es. Un comunicado que salió para la parte de regularización de empresas que utilicen la CLEFA como tal. Tenemos acá, por ejemplo, les voy a mostrar los distintos instructivos que salen en la dirección general y se tiene un comunicado, ¿no? Se tienen varios comunicados de las cuales yo siempre debo llegar a estar al tanto, ¿no? Por ejemplo, para la cantidad de CLEFA salió una resolución donde los productores o organizaciones que trabajen con calzados, por ejemplo, que traten con ese tipo de sustancias tengan una cantidad máxima a poder proveerse de la misma, ¿no? No se puede acá en Bolivia comprar, por ejemplo, varios kilos de cleva. Eso está regulado. Les voy a mostrar un poco más adelante. De igual forma, en este tipo de ley tenemos más de 42 sustancias químicas que están en un listado anexo a la ley 8 que vamos a nosotros interpretar en breves instantes, las cuales son controladas, ¿no? Salió en ese entonces la ley 1008, les comento que esta es la ley como tal, del régimen de la coca y sustancias controladas, ¿no?
y de ese tipo de sustancias, en los cuales se tienen varios artículos. Nos vamos a ir directamente al que nos interesa como técnicos responsables. Trata de regular todo cualquier rubro que sea de producción tradicional, por ejemplo, excedente o producción ilícita de la hoja de coca. Posteriormente se ha ido modificando este tipo de ley. Y para fines de control de sustancias peligrosas tenemos a la parte del título 2 respecto a sustancias controladas. Tenemos una terminología en lo que es la ley 1008, a qué se refiere este tipo de sustancia controlada. Si es droga o fármaco, que de igual forma contenga algún tipo de sustancia, también se vuelve controlada, ¿no? Tenemos esta terminología que nos especifica la ley. Tenemos el régimen de prohibición y control, donde nos establece, ¿no?, que si yo soy importador o comercializador de esta sustancia, así no la use, tal vez solo compro y vendo, también debo registrarme ante la autoridad, ¿no?, y tener mi autorización vigente, puesto que esta llega a caducar, ¿no? Muchas empresas las vuelven a renovar, unas las llegan a ampliar, por ejemplo, ya no voy a gastar solo 10 kilos de ácido clorhídrico, sino voy a gastar 20 kilogramos, puesto que mi empresa creció, ¿no? Entonces deben realizar otro proceso de ampliación de la autorización. Empresas que vayan a fraccionar también, ¿no? Si es que yo vendo al por menor hidróxido de sodio o soda cáustica, también debo registrarme, ¿no? Así sea fraccionador. De igual forma, las entidades que llegan a comercializar las mismas, ¿no? Si yo voy a realizar importación o exportación, de igual forma, ¿no? Se tiene esa nomenclatura y se tiene la parte de delitos y penas, ¿no? Por ejemplo, para plantas controladas que estén generando algún tipo de sustancia de esas, puesto que a nivel laboratorio se puede sintetizar ácido clorhídrico, ¿no? Puedo yo ser pasible a una pena, puesto que estoy cometiendo un delito, ¿no? De ahí que no se puede llegar a producir estas sustancias de forma ilegal, ¿no? Si es que yo voy a elaborar lavandina, obviamente debo estar inscrito en el Ministerio para el Control de Sustancias Controladas, ¿no? Si es que yo voy a ser fabricante, también, ¿no? Puedo llegar a tener de entre 1 a 2 años de cárcel, más de 200 a 500 días de multa, ¿no? Si es que soy fabricante. El tráfico obviamente es penado también. El consumo o tenencia de estas sustancias de igual forma es penado, ¿no? Les comento pues, que para esto se tramita lo que se llama una hoja de ruta, ¿no? Ninguna persona puede llegar a almacenar o tener un almacén que contenga las sustancias que hemos llegado a mencionar. O si es que la tienen, ese predio debe estar previamente autorizado, ¿no? Con una hoja de ruta. Esto lo van a llevar en el curso. Les comento que esta hoja de ruta describe por dónde va a llegar a pasar esta sustancia, ¿no? Por ejemplo, la lavandina la voy a comprar de Argentina, muy bien. ¿Por dónde va a llegar hasta el puesto final que está en el alto, por ejemplo, ¿no? Debo describir la ruta que va a llegar a seguir la sustancia. De igual forma, hay por parte de agravantes, si es que se tiene asociación con varias personas, obviamente se hace la investigación correspondiente. Peor si es que hay falsificación, todo ese tipo de permisos y licencias no se pueden falsificar, obviamente, ¿no? Si yo voy a estar importando sin tener conocimiento, obviamente también soy pasible a sanción. O encubrimiento en locales públicos, ¿no? Las personas deberían llegar a denunciar.
se tiene la obligación de los profesionales y es ahí donde ingresan las damas técnicas, ¿no? Yo como soy ingeniero químico, tengo la obligación como profesional, ojo, no puedo decir no conozco la ley, ¿no? Los profesionales de damas médicas, ojo, y otras damas en cuyo ejercicio tuvieran facultad de expedir, desatar sobre sustancias controladas o que lo hagan sin llenar las formalidades de licencia, por ejemplo, registro y demás, son previstas a disposición legal. Tengan cuidado, ¿no? Si manejan esas sustancias sin permiso, pueden ser pasibles a sanción. De la venta de farmacia, de igual forma, ¿no? Obviamente ellos ya tienen conocimiento, puesto que realizan trámites previa autorización ante la GEMET y demás, deben llegar a tener conocimiento y hay sanciones, ¿no? Para el regente, por ejemplo, de la farmacia con 1 año de suspensión del ejercicio profesional. De ahí que esto llega a implicar a nuestras profesiones, ¿no? De los inventarios y registros, estos deben ser declarados, por ejemplo, por el que llega a tener la licencia como tal, ¿no? De ahí se tiene a la ley 1008, por ejemplo, que llega a describir todo lo correspondiente al uso de estas sustancias controladas, ¿no? Y se tienen artículos derogados, por ejemplo, que se han llegado a realizar. Y nos vamos al anexo, ¿no? Lo que me interesa es, una vez más, que tengan conocimiento sobre el anexo de listados que se tiene junto a esta ley, ¿no? Entre los anexos se van, por ejemplo, mencionando que determinadas sustancias son pasibles a regularización. Eso está, por ejemplo, en el reglamento de la ley 1008, ¿no? Posteriormente se emitió otra ley, obviamente tenemos a la 913 acá en Bolivia, de igual forma lo referente a sustancias controladas, ¿no? Tenemos acá para la Dirección General de Sustancias Controladas el reglamento de operación con sustancias químicas, ¿no? De lo cual ustedes también deberían llegar a tener conocimiento de la misma. Por ejemplo, cuáles van a ser los instrumentos de control y fiscalización. Siempre nos van a pedir la inscripción correspondiente ante el registro, ¿no? Yo debo realizar la inscripción, el trámite correspondiente, una licencia previa para importación, exportación o producción nacional. Hay productora, ¿no? En Bolivia tenemos, por ejemplo, a Eucaliptus, que es una empresa que se encarga de producir ácido sulfúrico, ¿no? Por las cuales también nos van a llegar a solicitar autorización de compra local, hay que llegar a tramitarla, la parte de inspecciones también, las hojas de ruta son auditables, les comento, un precintaje de seguridad para el traslado, el análisis del laboratorio más informe, inventario y descargo mensual que la ley me establece, ¿no? Yo debo emitir cada una de esta información para ser controlado, ojo, y no las van a llegar a pedir. De los documentos válidos, obviamente son la resolución administrativa de concesión de licencia previa, una autorización interna de compra local, si es que yo voy a hacer una compra a nivel regional, por ejemplo, lo voy a comprar a una de esas empresas que vende estos químicos. Debo adjuntar la hoja de ruta para el transporte. Si es que, por ejemplo, yo estoy en una región alejada, imagínense, estoy en una región colindante con Viacha, ¿no? Debo adjuntar hasta dónde voy a transportar dicha sustancia, ¿no? Para que sea controlada en su tramo. Porque esto les comento que en los peajes que tenemos en las carreteras les pueden llegar a detener y obviamente decomisar la mercancía, ¿no? Si es que no tienen los documentos en orden.
Si es que tienen todo en orden, en los peajes se presenta tal documentación y obviamente siguen la ruta prevista. No puedo desviarme de la ruta que yo estoy declarando, por ejemplo. Si declaré ir por un departamento que en Bolivia se llama Oruro, por ejemplo, sí o sí debo ir por ese departamento, ¿no? No puedo irme, no, me fui por Cochabamba. Eso es pasible a sanción, ¿no? El irse por otra ruta. De igual forma tenemos la documentación necesaria para la inscripción de personas jurídicas. Debo realizar el trámite correspondiente y debe acompañar toda esta documentación, ¿no? Para el trámite. Pasemos a observar un poquito algunos aspectos de la ley 1008. Ha sido emitida en 1988, por ejemplo, es una ley antigua. Desde los artículos más importantes, para no aburrirles, tenemos al 46, por ejemplo, donde se establece que plantas controladas en las que ilícitamente se llegue a sembrar, plantar, cosechar o cultivar algún tipo de planta que esté controlada será sancionada con 1 a 2 años de presidio, ¿no? También tenemos al artículo 47 de la fabricación, por ejemplo, el que fabrique cualquier tipo de sustancia que está mencionada en ese listado será pasible a sanción de 5 a 15 años, ¿no? Esto involucra, por ejemplo, a las personas dedicadas a pisar la hoja de coca, que pueden llegar a tener de entre 1 a 2 años de cárcel, ¿no? Tenemos al 48 del tráfico, al que trafique ese tipo de sustancias, obviamente 10 a 15 años o a 25 años de prisión. Si dan de cuenta, la ley está llegando a sancionar más a los distribuidores que a los fabricantes, ¿no? Eso pasa. El artículo 49, el consumo y tenencia para el consumo, de igual forma es pasible a sanción, ¿no? El dependiente o el consumidor habitual que fuere sorprendido en posesión de sustancias controladas puede llegar a ser internado en un instituto de farmacodependencia. Y a ciudadanos extranjeros sin residencia que incurran en este tipo de acción, se va a aplicar la ley de residencia más la multa correspondiente. El artículo 50 es importante también de la administración. El que ilícitamente administre sustancias controladas será sancionado de entre 10 a 15 años de prisión. Ojo, de ahí que hay que llegar a tener cuidado, ¿no? El 52, las agravantes, por ejemplo, si existe acompañado al ilícito algún tipo de quebrantamiento grave a la ley, de igual forma 15 a 20 años de prisión. El 53 de una asociación delictuosa. Si es que yo voy a estar enfocado a producir ese tipo de sustancias, obviamente voy a ser sancionados con 1/3 más de una pena principal. Del 54 de la inducción, si yo indujo, por ejemplo, a otro al uso de este tipo de sustancias, puedo ser sancionado de 5 a 10 años de prisión. Y si el inductor aprovecha su condición de ascendiente o autoridad sobre el inducido, fuera menor de edad, incapaz, o el delito se cometiera en establecimientos educativos, militares, policiales, también tiene una pena de 10 a 20 años, ¿no? Son duras las penas por omitir algunos de estos artículos de la ley. Del transporte, ojo, esto va para los choferes, si es que nos escuchan a nivel nacional o pregunten si en su país esto está sancionado. El que ilícitamente y a sabiendas
trasladar o transportar cualquier sustancia controlada del listado que hemos podido observar, ácido sulfúrico y demás sustancias, será sancionado de entre 8 a 12 años. ¿Qué debería yo pedir como transportista si es que soy chofer? Tienen hoja de ruta de esa sustancia que ustedes están queriendo transportar. Si es por sí, obviamente puedo realizar el transporte seguro, ¿no? Y si es por no, quizá quieren que tú lo transportes esa sustancia a otro lugar, es pasible a sanción. Ojo. Artículo 40. Obligación del denunciador por el propietario, es decir, el propietario que tenga conocimientos que en su inmueble se realizan algún tipo de estas o actividad con estas sustancias, debe llegar a denunciar, ¿no? Puesto que es pasible a sanción, si es que lo se encubre de 3 a 5 años de cárcel. Ojo, ¿no? Si es que sé que en mi, en mi casa que está alquilada, por ejemplo, comercializan gran cantidad de lavandina, o sea, sé a partir de este seminario que es sustancia controlada, debo llegar a su solicitar que regularice tal situación, ¿no? Y debería llegar a tener la licencia correspondiente, o si no soy un cómplice y pueden sancionarme también a mí. El trámite para usar ácido sulfúrico en una planta, ¿cuánto demora? Si es que tengo todos los requisitos, obviamente esto puede demorar alrededor de un mes, ¿no? Hay que llegar a recolectar toda la parte de documentación que se les va a llegar a indicar en el curso que se va a llegar a dar a partir del día lunes, donde ustedes van a tener a detalle, ¿no? Sobre cómo realizar el trámite, si lo quieren hacer ustedes solos o si quieren recurrir a un profesional alterno, ¿no? Pero hay que llegar a tener el conocimiento, ¿no? El 61 del encubrimiento en locales públicos, ojo, los propietarios o gerentes o administradores de hoteles, moteles, restaurantes, clubs, bars, también son pasibles a sanción, ojo, ¿no? De 1 a 2 años más la multa correspondiente. De ahí este tipo de ley, ¿no? Que prácticamente regulariza la manipulación de sustancias controladas. De los funcionarios públicos, de igual forma, ¿no? Se agrava en 1/3 del establecido a la penalidad más elevada, ¿no? Cuando algún tipo de autoridad o funcionario público cometa el delito que está tipificado en la ley o participe en uno de ellos, es pasible a sanción. El 74 de la excarcelación, el funcionario público que conceda la salida ilícita de algún detenido también puede ser sancionado, ¿no? De ahí que ustedes pueden denunciar a algún juez o fiscal determinado si es que tienen conocimiento que liberó a alguna persona que tenía tal problemática, ¿no? Se prohíben las internaciones médicas fuera de recintos excarcelarios. El 75, la persona que después de haber cometido un delito sin promesa anterior, ayudar o a alguien a eludir la justicia, también puede ser sancionado de 4 a 6 años. Y la complicidad, ojo, el cómplice de un delito relativo a sustancias controladas también puede llegar a ser sancionado si es que ustedes no tienen cuidado con este listado 5, más la extensión que le han llegado a dar, ¿no? Si es que trabajan con ácido sulfúrico, clorhídrico, acético, anhídrico, recuerden que requieren la licencia correspondiente, ¿no? De igual forma con los oxidantes o con elevadas cantidades de gasolina. Se quiere hacer el trámite correspondiente ante sustancias controladas. Por ejemplo, ¿qué aparatos pueden usar gasolina? Tal vez los calderos. Ojo si ustedes tienen
algún caldero en su instalación o predio para generación de vapor. Requieran gasolina, tienen que realizar el trámite correspondiente, o diésel, ¿no? O aguas gas quizá, o cualquiera de estos solventes, ¿no? Hasta para el alcohol metílico o etílico se requiere el permiso. Ojo. De igual forma, sobre los solventes industriales compuestos como el tiner o la cleva, ¿no? Se tiene un reglamento de operación de la Dirección General de Sustancias Controladas, donde ustedes van a poder observar que toda persona, sea esta natural o jurídica, que realice una producción con este tipo de sustancias o fabrique estas sustancias o prepare estas sustancias o transforme estas sustancias o las almacene o las importe o las exporte o las comercialice o las transporte, ojo, o cualquier otra transacción que se realice con sustancias químicas controladas, debe realizar los trámites correspondientes, ¿no? Es pasible a una inspección sorpresa. Ojo, siempre cuando ustedes ya realicen el trámite correspondiente, tengan todo en orden, ¿no? Se requiere una persona encargada de este tipo de trámites exclusivos, ¿no? Que vaya a gestionar y fiscalizar las cantidades que se lleguen a utilizar de forma detallada. También somos pasibles a seguimientos, trámites, descargos que yo debo realizar sobre el tema administrativo. De ahí que en Bolivia tenemos a el Ministerio de Gobierno. Ustedes les mencionaba que la ONU ya dio los lineamientos. Hablamos de la ONU antes de ingresar acá, antes que me olvide. Hablando de la ONU, tenemos a la página de la misma, ¿no? Donde nosotros somos parte de estas conferencias que se han llegado a dar. Bolivia, por ejemplo, ha sido parte de la conferencia de Nueva York, de Viena, de Ginebra, de Viena en 1988, de Nueva York en 1990, en 1998 y el 2016, para ratificar o ver la temática de sustancias controladas, ¿no? Y varios países, ustedes vean si están dentro de, obviamente, todos son parte de las Naciones Unidas, ¿no? La mayoría. Observen si están con qué tipo de normativas, ¿no? Para los que nos escuchan en Paraguay, en Uruguay, Honduras y demás, para el tema de la normativa. Si es que quieren recopilar algo de historia, tenemos aquí la página de la ONU, donde puedo ver las distintas resoluciones y descargármelas, ¿no? También van a estar en el pack si lo desean. La de Viena también tiene su correspondiente documentación, ¿no? Respecto a sustancias psicotrópicas. La de 1972 en Ginebra, de igual forma, ¿no? Ya tiene el protocolo a la modificación de la Convención del 61. Y un comentario del protocolo. Las pueden llegar a descargar de qué se trata esta temática de sustancias que son controladas o sustancias psicotrópicas. También tenemos la del año 88, pueden descargar la documentación, la de Nueva York para profundizar el asunto de estupefacientes. La de Nueva York del 98 también está cargada ahí de conocimiento público. Y la del 2016, ¿no? Están las distintas resoluciones que se han llegado a otorgar por parte de la ONU. De ahí que Bolivia tiene al Ministerio de Gobierno, que ha delegado funciones al Viceministerio de Defensa Social y ha llegado a generar una dirección, ¿no? Especificar la Dirección General de Sustancias Controladas, en las que se llega a controlar ese listado de sustancias, ¿no? Hablamos un poco de la clefa, el PVC, la pasta punta o disolventes que también son de uso industrial
que pueden estar en este caso controladas, ¿no? Por ejemplo, se tiene esta resolución donde se tiene el pegamento que la cantidad máxima mensual que yo puedo llegar a tener de pegamento clefa es de 84 kilogramos, ¿no? Esto se ha llegado a autorizar en función a los afiliados de empresas productoras de cuero, marroquinería, empresas productoras de calzados o asociaciones de confeccionistas de micro y pequeña empresa, ¿no? Se tiene también al PVC que es controlado 84 kilogramos, pasta punta 70 kilogramos y disolventes diversos hasta 15 litros, ¿no? Que ustedes deberían llegar a comprar como máximo de forma mensual, ¿no? Si estoy por los 100 kilogramos, ya estoy con una contravención a la ley, ¿no? Mucho cuidado con eso. También tenemos al Consejo Nacional de contra el Tráfico Ilícito de Drogas, la CONALTID, que llega a gestionar estas temáticas, ¿no? Aquí está la matriz legal. La ley 1008 de 1988, por ejemplo, se tiene el régimen general de la coca del 2017 para el tema del narcotráfico. Se tiene a la lucha contra el narcotráfico y sustancias controladas, la ley 913. Se tiene a los reglamentos de la ley general de la coca en mi país, puesto que nosotros la estamos produciendo, ¿no? A diferencia de otros países. Acá en Bolivia se produce coca, es una hoja obviamente que tiene sus bondades. El reglamento de la lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, de igual forma, ¿no? Mediante el decreto supremo 3434 del 2017. Observemos parte de estos decretos, se los he llegado a extractar para esta presentación. La 1008 ya la vimos, tenemos a la ley 913, por ejemplo, para la parte de sustancias controladas. Este es el tipo de ley en los que ya se tiene las especificaciones para que nosotros tengamos conocimiento si es que contamos con alguna de esas sustancias, ¿no? Yo la puedo ir revisando a detalle y como siempre irme a la parte de los anexos, ¿no? El anexo de la ley 913 es muy importante, puesto que aquí también se menciona los estupefacientes que son controlados, el cannabis y su resina. Vamos a dar un seminario gratuito de CBD, les comento. Hay una parte del cannabis que se puede llegar a separar con fines medicinales, ¿no? Esa es una temática que hay que llegar a actualizarla a nivel nacional, puesto que varios países ya tienen sus regulaciones respecto al CBD medicinal, ¿no? Eso se va a llegar a dar en una futura ocasión. De igual forma, por ejemplo, la heroína está en la lista de estupefacientes. A la de psicotrópicos, de igual forma, tenemos al DET, que están mencionadas por sus siglas, ¿no? Tenemos al PMA, por ejemplo, a la MDMA, al paraexilo. Entonces, esta lista se va ampliando, ¿no? Observen. Tenemos al listado 2 de estupefacientes, de igual forma. Es aquí donde las empresas farmacéuticas, sobre todo, van regularizando su temática, ¿no? Por ejemplo, si van a llegar a tener benzetidinita en su formulación, o si es que van a llegar a tener el butirato de dioxafetilo en su formulación. Tienen que ir, obviamente, regularizando, ¿no? También tenemos al siguiente listado. Está el opio, por ejemplo, ¿no? Acá.
Tenemos a los psicotrópicos, tenemos a la lista 3 de estupefacientes, tenemos a la codeína, por ejemplo, a la propiramo, otros psicotrópicos como a estos. La lista 4 sigue con estupefacientes a los preparados de, ojo, está hablando de los preparados. Y también tenemos al listado 5 que nos interesa como la parte industrial y técnica, ¿no? A las sustancias químicas que están reguladas, ácido sulfúrico, clorhídrico, permanganato de potasio, éter etílico acetona y mediante resolución ministerial se amplía el listado, ¿no? No solo esas listas, sino que se añade el ácido benzoico, cloruro de acetilo, como mencionábamos, el carbonato de potasio, y todas estas sustancias químicas ya están regularizadas. Ojo, no tengan cuidado si trabajan con una de estas sustancias. Y la nomenclatura que les mencionaba, ¿no? Esto les va a servir para poder importar o exportar ácido sulfúrico, por ejemplo. Somos de igual forma pasibles a regularización internacional de estas sustancias, en los cuales yo puedo ir comercializando de acuerdo a esta codificación que se les da, ¿no? Cada sustancia tiene su código conforme al Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas, normativa internacional, ¿no? O a la codificación de mercaderías de la Nandina. Vemos un poco de la ley general de la hoja de coca. Obviamente esta ya se enfoca más a la producción de la misma y su regularización y es alterno al tema de sustancias controladas, ¿no? Una ley relativamente coca, la coca de por vida está garantizada y de esta forma el pixeo en todo, para todos, ¿no? Mediante esta ley. Esta es la guía ante trámites, por ejemplo, que les quería mostrar y algunos comunicados, ¿no? Si es que una empresa ha sido obviamente con algún, evidenciada con algún tipo de falta, puede llegar a ser suspendida, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, a empresas que han sido llamadas la atención. Y ya saben, para conocimiento general, ¿qué es delito? Es la omisión típica antijurídica, ¿no? Ante la ley. Que es una ley, para que recordemos, es una normativa dictada por una autoridad que llega a publicar que se prohíbe algún tipo de acción, como hemos podido observar. Tenemos al artículo 410 a nivel Bolivia, donde la Constitución ya tiene la parte de, a ver, ahí van a la vamos a sancionar. Tenemos a la pirámide, ¿no? La pirámide legislativa a nivel nacional. Ahí está. Ivana ya no está entre nosotros. Tenemos a la Constitución Política del Estado, en la cual se tiene una serie de tratados internacionales que vamos respetando, las de la ONU, por ejemplo, recuerden, en la que yo puedo emitir leyes, estatutos, cartas orgánicas o legislación a nivel regional, puesto que hay autonomía en Bolivia, ¿no? Y emitir distintos tipos de reglamentos y decretos. Tenemos a la compensación económica, por ejemplo, que es parte de alguna de las leyes que hemos mencionado, donde una persona puede llegar a proporcionar información que sea útil, ojo, oportuna, fidedigna y apreciable ante las autoridades, ¿no? De la Dirección General de la FELCN. Este es un delito, obviamente, en las cuales hay que llegar a generar una denuncia antes de una remuneración, ¿no?
en Bolivia se les puede llegar a dar una compensación económica siempre y cuando cumplan los requisitos que se especifican en la ley, ¿no? Ahora quedan prohibidos de ese tipo de compensación, obviamente si yo tengo dominio funcional de hecho, ¿no? O sea, si soy parte de la autoridad, no puedo recibir compensación. Si soy jefe o dirigente principal de alguna organización criminal, tampoco recibo la compensación, ¿no? Puesto que soy parte. A los servidores públicos responsables de persecución penal, tampoco. De control y fiscalización, tampoco recibo compensación por denunciar. O familiares hasta el cuarto grado de consanguineidad, ¿no? No puede recibir compensación. O algún tipo de afinidad hasta el segundo grado, siendo su obligación entregar la información privilegiada. Si tiene el reglamento de lucha contra el tráfico ilícito de sustancias controladas, ojo, este conocimiento público, se va a destinar hasta un 5% de los recursos asignados por monetización de los bienes confiscados, ¿no? Acá en Bolivia, por ejemplo, se les quita si es que esas casas, autos y demás bienes se comprueba que han sido comprados con ese tipo de actividad. La Dirección General de la FECSEN es la entidad legitimada para conocer, procesar la información a la cual yo puedo recurrir, ¿no? Si es que tengo algún tipo de conocimiento de algún hecho ilícito. La FECSEN obviamente está obligada a velar sobre la seguridad y reserva de archivos, investigación, verificación, evaluación, análisis, sugerir e informar a una comisión evaluadora que se forma ahí para el tema del delito, que debe emitir en 10 días una sentencia y referir al informar a la informar a la comisión evaluadora sobre lo referente al informante, la información y al resultado obtenido, ¿no? Pago al riesgo del informante, si es que vamos a tener personas informantes. Tenemos un código y formulario a nivel nacional, una compensación económica, dinero obviamente, fijación de montos, archivos, confidencialidad y excepcionalidad que hay que llegar a cumplir con estos requisitos, ¿no? Se debe cumplir el principio de reserva y confidencialidad, en la cual la información es protegida, ¿no? A nivel nacional. Y no sé si tienen alguna consulta. Veamos, se puede conseguir el formato del libro LASP para registrar sustancias controladas. El LASP les comento que es otro tipo de sustancias, ¿no? Es la licencia para actividades con sustancias peligrosas. Eso es diferente a la licencia para actividades con sustancias controladas, ¿no? El día de hoy abordamos todo lo que es lo concerniente a sustancias controladas, la previa, y para sustancias peligrosas de igual forma hay una serie de requisitos que hay que llegar a cumplir, ¿no? Para nivel ambiental, por ejemplo. No olviden darle like, el me gusta a nuestra página de Pachabol y nos vemos el día de mañana. Que tengan una muy buena noche. Chau, 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 chau.